Había un hombre que era millonario y hacía cosas muy extravagantes. Él tenía mucho dinero y de tiempo en tiempo organizaba ciertas fiestas y en esas fiestas hacía retos. Y cada vez que alguien ganaba uno de esos retos, él le daba $1,000,000 o les daba $500,000. Entonces un día este hombre millonario decide organizar una fiesta y prepara una piscina llena de cocodrilos. A ver si ahorita me pasan la imagen de los cocodrilos. Él prepara una piscina llena de cocodrilos. Son cocodrilos australianos que estaban sumamente hambrientos, que eran sumamente salvajes. Y entonces a todos los que estaban en esa fiesta, él les dice: bueno, hoy he preparado un reto para todos ustedes. Aquellos que sean capaces de cruzar esta piscina llena de cocodrilos y puedan salir vivos del otro lado, yo les voy a regalar $1,000,000 en este mismo instante. Imagínense nada más. Todos los que estaban ahí, los invitados, se quedan sorprendidos y se quedan viendo los unos a los otros y se quedan pensando, si yo cruzo, ¿acaso saldré vivo? ¿Será posible este reto? Y entonces todos están pensando, todos están inclusive teniendo miedo en su interior, y de repente, de la nada, sale un hombre sumamente rápido y empieza y cae a la alberca y empieza a pelear con los cocodrilos, empieza a soltar unas patadas, los cocodrilos empiezan a querer ahí comerlo, pero no sabemos cómo, pero logra salir vivo del otro lado de la piscina, del otro lado de la alberca. Y entonces toda la gente que estaba en esa fiesta se sorprende, inclusive le da un aplauso, se queda atónito y dice: wow, ¿cómo es posible que este hombre haya podido hacer este reto? Entonces todos se quedan sorprendidos. Y el hombre millonario va con este hombre y le dice: te voy a dar tu $1,000,000 que te prometí en este momento. Pero antes de que yo te entregue ese dinero, yo te lo voy a dar, pero antes de que yo te entregue ese dinero, quiero hacerte una pregunta. ¿De dónde sacaste el valor para poder cruzar esa alberca llena de cocodrilos? Dice: quiero que me des, por favor, ¿cuál fue tu estrategia? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Qué fue lo que hizo posible que tú hicieras esto? Y entonces este hombre está secándose, está con varios moretones, algunos rasguños de los cocodrilos que le habían hecho. Y entonces este hombre se empieza a reír y le dice al hombre millonario: te voy a confesar algo. Yo nunca, ni en mi sano juicio, me atrevería a hacer algo como esto. Pero alguien me empujó a la alberca y no sé cómo pasó, y ya estando en la alberca tuve que ver cómo salía de ahí. Y entonces él se queda, el hombre millonario se queda sorprendido y le dice a este hombre, el que había cruzado la alberca: y quiero saber en este preciso instante, ¿quién fue el sinvergüenza que se atrevió a aventarme a esa alberca llena de cocodrilos? A lo lejos se escucha una voz, un poco temerosa, una voz de mujer que dice: mi esposo siempre ha sido un hombre valiente, un hombre que no le tiene miedo a nada, y solo necesitaba un pequeño empujón para poder demostrar a todos los demás cuán valiente y cuán esforzado es y todo lo que él es capaz de hacer. Imagínense nada más, ¿cuántos quieren una esposa así? Que los aviente a las albercas llenas de cocodrilos, ¿verdad? Solo necesitas un empujoncito. Bueno, este cuento es muy gracioso y una de las cosas que nos enseña es que a veces nosotros tenemos un potencial extraordinario oculto, pero efectivamente nada más nos hace falta un empujón para demostrarlo. Porque cuando este hombre estaba parado y veía esos cocodrilos, él no imaginaba que él podía ser capaz de hacerlo. Pero ya estando en esa situación, descubrió que sí podía hacerlo. Y quiero decirte que a veces hay momentos, hay situaciones en nuestra vida donde nosotros pensamos que no vamos a poder salir de ciertas cosas, donde nosotros pensamos que no vamos a vencer ciertas circunstancias, pero ahí es donde entra el empujón de Dios, ahí es donde entra la ayuda sobrenatural de nuestro Dios,
y Dios te dice en este momento, tú puedes salir adelante, yo estoy contigo. Dios te dice en este momento, nuevamente te digo, tú puedes salir adelante, yo estoy contigo. Lo que vamos a hablar en esta tarde es acerca de la ayuda sobrenatural de Dios. Y vamos a estar estudiando un texto que está en Filipenses. Por favor, si puedes abrir tu Biblia ahí. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 15. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 15. Espero que ya lo tengas. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerlo, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El versículo que vamos a estudiar hoy es un versículo que está en la carta de los Filipenses y es escrito por el apóstol Pablo. Y quiero leértelo en otra versión para que lo puedas entender un poco más claramente, versión Nueva Traducción Viviente. Solamente escúchalo y presta atención y ahorita vamos a ir estudiando un poco más acerca de esto. Dice así en esta versión: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo de poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Antes de pasar a los textos y estudiarlos más a profundidad, quiero contarte un poco de cuál es el trasfondo, qué es lo que rodea la iglesia de los Filipenses. Esta carta, vuelvo a repetirte, es escrita por el apóstol Pablo. Y él en este momento, cuando él la está escribiendo, él está en la cárcel. Él había fundado esta iglesia de Filipos, ahí él había ido a hacer el trabajo misionero. Y entonces llega un momento donde él tiene que irse y entonces lo meten a la cárcel y es ahí cuando escribe esta carta. Y Pablo se ve en su manera de escribir que él tenía un amor muy profundo, un amor muy especial por los filipenses. Ahora, Filipos, donde estaba la iglesia de los filipenses, era una ciudad que tenía mucho poder comercial, era una ciudad donde llegaba mucha gente de muchos lugares porque ahí hacían varios negocios. Y vemos que en esta zona era una zona complicada también para los filipenses, porque al haber tanta gente había varias ideas, varias maneras de pensar. Algunas eran a favor de la palabra de Dios, pero otras eran contrarias a la voluntad de Dios. Y en el versículo 14, por favor, versículo 14 y 15, quiero que lo leamos, porque esto es algo que Pablo les dice a los filipenses, porque él conoce su entorno. Y dice el versículo 14 y 15, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Una de las cosas que vemos que Pablo les dice es: quiero que ustedes sean hijos de Dios irreprensibles, que sean hijos sin mancha, que sean hijos que puedan resplandecer en medio de una generación que dice ahí la escritura, una generación maligna y perversa. Pablo conoce el ambiente donde se está desarrollando esta iglesia de los filipenses. No es un ambiente fácil, es un ambiente donde hay maldad,
es un ambiente donde hay pecado, es un ambiente donde hay iniquidad, pero Pablo está exhortando a los filipenses y les dice: guárdense sin mancha, cuiden su vida, sean testimonio a la gente que tienen alrededor. Pero fíjense qué hermoso es esto, porque Pablo no les está diciendo que sea fácil. Pablo les dice: les pido que ustedes hagan esto, porque yo entiendo que ustedes están en medio de una generación perversa, en medio de una generación donde hay maldad. Pero ¿qué les está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses? Quiero que vivan una vida en rectitud. Quiero que vivan una vida que dé testimonio de que son hijos de Dios. Esto es lo mismo que en el presente Dios está hablando a nuestros corazones. Hoy estamos viviendo en una generación muy similar a esta. Una generación perversa, una generación mala, donde constantemente vemos a jóvenes, a adultos, a mujeres cayendo en diferentes cuestiones de pecado, como adulterio, fornicación. Me ha tocado hablar a veces con jóvenes que cuando ellos me cuentan su situación llegan y me dicen, por ejemplo, acabo de fornicar y pues ya ni modo, ya ve que la carne es débil. Y a veces a mí me sorprende y yo le digo: pero pareciera que me acabas de decir que te comiste un dulce, o sea, como si fuera cualquier cosa el haber tenido relaciones sexuales con esta persona. O a veces dicen: ya caí en adulterio y ya le engañé 5 veces, pero ¿y qué? Pues es que son varias canitas al aire, como si fuera algo sencillo, como si fuera algo simple. Pero el pecado es algo que va a traer muerte y destrucción a la vida del hombre. El pecado, vuelvo a repetir, trae muerte y destrucción a la vida del hombre. Y en esta tarde quiero que podamos entender algo: el pecado no lo podemos minimizar, el pecado trae muerte. Y aquí Pablo les dice: guárdense, no tengan en menos el que vivan una vida mala, sino consideren que tienen que vivir una vida en rectitud, una vida para que ustedes brillen correctamente en medio de toda esta generación. Los hijos de Dios hemos sido llamados a brillar en medio de esta generación. No hemos sido llamados a estar en medio de las tinieblas. Dice la Escritura que fuimos sacados de las tinieblas y fuimos llamados a su luz admirable. Así que dile al que tienes a tu lado: has sido llamado a brillar. Dile: has sido llamado a brillar, no has sido llamado a estar en tinieblas. Este no es el propósito de Dios. Y quiero que todos aquellos tal vez que a lo mejor tienen dudas, o que dices: es que yo constantemente estoy en tinieblas por esto, por esta situación, no puedo salir de estas cosas. Quiero que entiendas en esta tarde: tu llamado no es al pecado, tu llamado es a la rectitud y a la obediencia. Nuestro llamado como hijos de Dios, estamos siendo llamados a brillar en medio de estas tinieblas. No podemos decir que somos hijos de Dios si estamos igual que aquellos que no son hijos de Dios. Tiene que haber una diferencia, y esa diferencia se manifiesta en la santidad, se manifiesta en la rectitud. Pero ahora entendemos nuevamente que Pablo les dice: tienen que comportarse correctamente. Pero algo que me gusta mucho en la palabra es que cuando Dios nos da una instrucción, nos manda algo, Él no nos manda nada más por mandarnos. Él nos da principios de cómo se puede hacer esto posible. Vuelvo a repetir: cuando Dios te envía a hacer algo, no nada más te envía así por enviar. Dios te da principios de cómo puedes hacer esto posible, de cómo podemos cumplir ese propósito o ese mandamiento. Entonces aquí Pablo les dice: tienen que vivir una vida recta, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero versículos anteriores, que son los que vamos a estar estudiando y profundizando más, Pablo les da 2 claves importantes de cómo vivir una vida recta, de cómo vivir una vida sin pecado, de cómo poder permanecer firmes en la libertad con la cual Dios ya nos ha hecho libres. Así que vamos a ver la primera clave, que está en el versículo 12, por favor. Vamos a regresar ahí a Filipenses 2:12 y vamos a leerlo. Dice así nuevamente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Aquí está la primera clave que Pablo les da. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lee esta parte conmigo, por favor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo los está felicitando a los filipenses de que son obedientes, y les dice: son obedientes cuando yo estoy y cuando yo no estoy. Eso los felicito. Dice: qué bueno que están haciendo eso, pero les encargo, les pido que ustedes se estén ocupando de su salvación. Cuando hablamos de la palabra ocupaos o ocupar,
La palabra griega en el original significa trabajar completamente. Cuando hablamos que Pablo les está diciendo, ocúpense en vuestra salvación, les está diciendo, trabajen completamente, produzcan, hagan algo tocante a su salvación. Vuelvo a repetir, para aquellos que se quedaron así como, ¿qué nos está diciendo? Ocupar. Cuando habla de ocúpense en su salvación, es trabajen completamente, trabajen. Cuando hablamos de trabajar, ¿qué entiendes por trabajar? ¿Es que estás dormido? Es que estamos haciendo algo. Trabajar es que estoy activo, estoy haciendo algo. No que estoy dormido como algunos se me están durmiendo, sino es estoy activo, estoy haciendo algo, estoy produciendo, estoy haciendo lo que yo tengo que hacer. Y Pablo les dice, ¿quieres vivir una vida recta? Tienes que ocuparte en tu salvación. Ahora, quiero aclarar un punto muy importante. Pablo no les dice que se tienen que ganar su salvación. Les dice que se tienen que ocupar en su salvación. Hay una grande diferencia. Nosotros no podemos ganarnos la salvación porque Jesús ya nos dio la salvación y la salvación fue un regalo para nosotros. Dice es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación fue ¿qué? ¿O qué es? Un regalo a nuestras vidas, ¿ok? No tenemos que ganar la salvación, pero lo que sí Pablo está diciendo y la palabra nos está enseñando a nosotros es que tenemos que ocuparnos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas con la salvación que ya hemos recibido. Esta palabra de ocuparse se relaciona mucho con un término que se usa en la agricultura y significa que cuando tú te ocupas en algo es que tú cuidas esa semilla, tú la revisas, tú trabajas para que esa semilla empiece a germinar correctamente. Ahora te voy a explicar un poco más claro. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, alguien sembró una semilla en nosotros, alguien trajo una palabra a nuestros corazones. Al momento de recibir a Jesús, nosotros nos convertimos en buena tierra. Esa buena tierra hizo que esa semilla produjera, esa semilla trajera fruto. ¿Cuál fue el fruto que produjo? Que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados, ¿ok? Ahora la semilla ya germinó, la semilla está comenzando a crecer, pero ahí no acaba el trabajo. Muchas de las personas que estamos aquí, que vienen a Cristo, solamente se conforman con haber recibido a Jesús y ya. Y dices, ya recibió a Jesús, qué bueno, que Dios lo bendiga y con eso ya es suficiente. No, se tiene que trabajar, se tiene que cuidar, se tiene que regar, se tiene que hacer cosas a favor de la semilla para que la semilla pueda crecer y pueda dar fruto, como dice la Escritura, al 30, al 60 y al 100 por uno. Muchos a lo mejor se quedaron en ser un germinado de su semilla, pero hasta ahí, no hay más. No hay más, no hay avance, no se está trabajando, no se está haciendo cosas para el crecimiento espiritual. Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando Pablo les dice a los filipenses, ocúpense, es que trabajen, estén atentos, estén alertas, ya recibieron la semilla, pero tienen que seguir trabajando, tienen que seguir haciendo cosas a favor de esa semilla que han recibido, tienen que seguir demostrando que son hijos de Dios. No se pueden quedar en ese nivel solo de haber recibido la salvación. Tienen que trabajar a favor. ¿Hasta qué punto? Al punto de poder dar nosotros esos frutos que a Cristo le agradan. Ya vimos mucho acerca y les enseñé acerca de la vid y que Dios quería, su propósito era que nosotros produzcamos fruto. Si tú en tu vida no estás produciendo fruto, es porque no te estás ocupando de tu salvación. Ahora, mucha gente, por ejemplo, ya recibió libertad. ¿Cuántos recibimos libertad cuando recibimos a Jesús? Yo recibí libertad, libertad de la depresión. El hecho de que yo haya recibido libertad de esa área, si yo no cuido mi vida y como no cuido una planta, cuando tú no cuidas una planta le empiezan a crecer hierbas. ¿Cuántos han tenido jardines? Y entonces tú siembras tu plantita y tú la riegas y ahí la dejas y se te olvida. Después de un tiempo está seca porque no le has echado agua. Pero no solo eso, sino que no sé si has notado que empiezan a crecer unas plantas silvestres alrededor. Y esas plantas empiezan a ahogar tu planta, empiezan a ahogar esa semilla que tú sembraste ahí.
Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos salvación, recibimos salud emocional, recibimos perdón, fuimos perdonados, pero también nosotros perdonamos a aquellos que nos habían dañado. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, cuando la gente no se ocupa en su salvación, pierde muchas veces esa libertad. Ya era libre del resentimiento, pero no se ocupó, no trabajó, no regó, no hizo las cosas que tenía que hacer, y en menos de 2 años tal vez se da cuenta que nuevamente tiene un montón de resentimiento en contra del marido, en contra de la suegra, en contra del hermano. Y dice, ¿qué pasó? ¿Es que esto no funciona? No, Cristo sí funciona, y la libertad de Cristo es genuina. Pero después de que tú tienes esa libertad, tenemos que ocuparnos en esa libertad. ¿Qué significa? Tenemos que cuidarla, tenemos que regar, tenemos que cortar aquellas cosas que ya se están saliendo fuera del diseño de Dios. Ahora, vamos a seguir avanzando. ¿Cómo yo me ocupo de esa salvación? El siguiente punto es, ya sabes que te tienes que ocupar de tu salvación. ¿Cómo yo me ocupo de esa salvación? Es sencillo, yo me ocupo alimentando la semilla. ¿Cómo alimento la semilla? Cuando me lleno más de Dios. ¿Cómo me lleno más de Dios? A través de 5 cosas muy sencillas. Y si las quieres anotar, estas son claves para un crecimiento espiritual. 5 cosas muy sencillas. Yo me ocupo de esa salvación a través de la oración. Cuando yo oro, el Espíritu Santo y yo estamos teniendo una comunión. Dios y yo estamos teniendo una comunión. Y mi semilla que ha sido sembrada en mi interior empieza a ser regada por la presencia de Dios a través de la oración. ¿Cómo yo me ocupo de mi salvación? Vuelvo a repetir, con la oración. Mira, amado pueblo de Dios, es triste, y se los digo con mucho respeto, pero es triste que aquí tenemos reuniones de oración y que tenemos poquita gente en las reuniones de oración, cuando somos muchos. Pero cuando alguien tiene una necesidad fuerte, está en las reuniones de oración a las 6:30 de la mañana. O sea, cuando hay necesidad, sí oro. Cuando no tengo necesidad, pues que vayan los intercesores a interceder por todos nosotros. Y yo me doy cuenta de algo: si no somos capaces a veces de despojarnos nada más 2 días a la semana de 1 hora de nuestro tiempo, pues va a ser difícil, y es difícil creer que a lo mejor ores en tu casa 1 hora o un tiempo largo. Porque es bien tremendo esto. A veces nosotros ya sabemos de la oración, pero no lo aplicamos, amado pueblo. Y no lo digo para unos cuantos, lo digo para todos en general, incluyéndome a mí. No aplicamos el hecho de estar un tiempo de oración con el Señor. Hablamos mucho de la oración, muchos podríamos decir estudios completos acerca de la oración, pero en el momento de necesidad, en el momento y constantemente cuando tenemos que estar orando, ¿qué hacemos? No oramos. No oramos. ¿Cuántos nos ha pasado que Dios nos ha llamado a la oración a las 3 de la mañana y de repente a las 3 de la mañana se te quita el sueño? Yo creo que a muchos les ha pasado. Ya no tienes sueño y te paras al baño y dices, ¿qué está pasando? Estoy preocupado, ¿es el estrés o qué será? Simplemente ya no tienes sueño y pudieras ponerte a orar, pero no sé si algunos hacen lo mismo que a veces yo he hecho. Me voy a acostar y digo, es que mañana tengo que trabajar, es que mañana me tengo que parar temprano, yo no puedo desvelarme. Me voy a acostar y me aferro a mis cobijas y no quiero orar. Y de repente viene la situación difícil, nos golpea la situación, ya sea depresión, tristeza, problemas, circunstancias, y ya estamos llorando. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué no estás con nosotros? Dios diría, no has regado tu planta, no has tenido comunión profunda conmigo. A veces la única comunión que tenemos son los 5 minutos en la mañana, solo damos el rodillazo y decimos, Dios ayúdame, que no me roben en el microbús, que todo salga bien, cuida a mi familia, amén. Esa no es una oración profunda. Es como si le echaras unas gotitas insignificantes a la planta, y eso no nos va a ayudar. Lo siguiente, cómo yo me ocupo de mi salvación, es cuando estudio la palabra de Dios, cuando yo leo, cuando yo empiezo a estudiar la palabra. Ahí mi espíritu es alimentado, es fortalecido, ahí mi identidad comienza a revelarse a través de la lectura de la palabra. También cómo yo me ocupo de mi salvación, a través de la alabanza y de la adoración. Lo que decía el pastor hace unos momentos, lo más importante, venimos aquí antes que servir, antes que hacer otras cosas, venimos a alabar y adorar a nuestro Dios. Pero aún la actitud que nosotros tomemos en medio de la alabanza es lo que va a determinar qué tanto la presencia de Dios pueda fluir en nosotros.
Si yo estoy siendo apático a la alabanza, si me estoy durmiendo en la alabanza y en la adoración, y tú sales a lo mejor de este lugar y dices, yo no sentí nada, no es que la presencia de Dios no haya estado aquí, es que no has aprendido a adorarle, es que no has aprendido a conectarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque déjame decirte una cosa, aunque no nos dieran una predicación, con el simple hecho de alabarle y adorarle a nuestro Dios, nosotros saldríamos bendecidos, saldríamos llenos de su presencia, saldríamos sanos, saldríamos gozosos, aunque nadie nos diera una enseñanza. Pero damos la enseñanza porque es importante. Pero hay momentos donde el Espíritu nos ha llevado a ¿qué? A solo adorar. Y en esa adoración y en esa alabanza hemos recibido sanidad. Dios nos ha hablado, Dios nos ha revelado su presencia, Dios nos ha dicho, yo estoy contigo, no estás solo. Entonces, ¿cómo me ocupo de mi salvación? Alabando y adorando a Dios. Cuarto punto, ¿cómo me ocupo de mi salvación? Ayunando. Estos son claves sencillas que todos conocemos, pero que tal vez ya no practicamos. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Dicen, en el ayuno general de la Congre. O sea, desde febrero, ¿no? El ayuno ayuda a que nuestra carne mengüe, y la oración hace que nuestro espíritu sea vivificado, sea levantado, sea fortalecido. Si estás pasando por situaciones difíciles, de tentación, de cosas que el diablo quiere hacerte que tú caigas en pecado, ayuna, y así tu carne va a empezar a menguar. Ayuna y empieza a orar, empieza a meterte más a la presencia de Dios, y vas a ver que tú vas a poder vencer esa tentación, esa situación difícil. Y el último punto, ¿cómo podemos o cómo yo me ocupo de mi salvación? Congregándome. Algunos me han dicho, es que yo oigo las prédicas desde mi casa. Te felicito porque las oigas desde ahí, pero no es lo mismo que tú estés aquí físicamente a que estemos oyendo las predicaciones desde casa. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Voltea a ver a tu hermano, dile, qué hermoso es estar aquí junto contigo, gozándome y alegrándome. Dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Y dice la palabra más adelante, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando tú estás aquí congregándote, muchas veces nadie ni siquiera pone su mano sobre ti y tú recibes sanidad. A veces tú necesitas un abrazo de alguien y uno de tus hermanos se acerca y te dice, quiero darte un abrazo, y a través de ese abrazo eres lleno de la presencia de Dios, eres lleno del amor de Jesús, y tú sales bendecido, tú sales lleno, porque es importante el congregarnos. Así que dile al que tienes a tu lado, no te dejes de congregar. No te dejes de congregar. Ahora, retomando lo que veíamos, si tú y yo cuidamos nuestra salvación haciendo estas 5 cosas, vamos a poder vivir una vida en rectitud. Ahora, quiero decirte algo. Yo he encontrado a mucha gente que hoy en día cree, cristianos de años, que hoy en día creen que es imposible vivir una vida recta y que es imposible vivir una vida sin mancha. Y quiero comentarte esto para que sean quebrantadas todas las fortalezas y todos los engaños del diablo. Tú puedes, nosotros podemos, con la ayuda de Jesús, vivir una vida recta y vivir una vida en santidad. Nosotros podemos con la ayuda de Jesús. Si has creído esa mentira del diablo de no se puede. ¿Y qué es lo que el diablo susurra a veces a las mentes? ¿Qué es el versículo del cual se toman? La carne, ¿qué dicen? Es débil. Es que no se puede, es que la carne es débil, es que usted no entiende, la carne es débil. Toman este versículo que dice Mateo 26:41, es Jesús el que dice esta parte, dice, pero la carne es débil. Pero no leen todo el versículo y vamos a leerlo, para aquellos que lo usan, vamos a leerlo. Mateo 26:41, lo dijo Jesús, pero no leyeron todo lo que antes dice Jesús. Dice en este versículo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice? Es débil. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos? A ver, quiero que entiendan, y yo lo entiendo, que sí, la carne es tendenciosa al pecado, pero ¿cómo van a poder vencer la tentación si ustedes velan y si ustedes oran? Yo no está diciendo eso. La mayoría dice, la carne es débil, y le digo, a ver, vamos a este versículo, y se los vuelvo a leer, y le digo, ¿qué dice ahí? Dice Jesús, velad y orad para que no entren en tentación.
Yo entiendo, dice Jesús, la carne es débil, pero si tú velas y tú oras, no vas a entrar en tentación. Y luego después dice Jesús, tu espíritu a la verdad siempre está dispuesto. Si sabes que en este momento aquellos que están experimentando la lucha de la distracción y la lucha del sueño, eso es una lucha con tu carne. Porque saliendo de este lugar, tú puedes ir a ver 2 horas la novela, o puedes ir a ver 2 horas Netflix, o puedes platicar con tu comadre, con tu hija, con tu esposo, con tu hermana, 2 horas más. Y bien despiertos, y no, comadrita, fíjate que no sé qué. Y al rato que se ponga ahí el talento, o al rato que están tomándose el cafecito ahí en nuestra cafetería, por cierto, los invitamos haciendo un comercial. Cuando ustedes estén ahí, ¡uy! Se les va el sueño. Y digo, ¿cómo es posible si el hermano en la prédica se estaba durmiendo y allá está cotorreando bien a gusto? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una lucha. Pero el espíritu, si sabes que tu espíritu en este momento está clamando, está listo y dice despierta, porque eso que estás oyendo te va a ayudar a vencer la tentación, te va a ayudar a vivir en rectitud, te va a ayudar a caminar conforme Dios quiere que tú vivas. Eso es lo que está diciendo nuestro espíritu. El espíritu dice la verdad, siempre está dispuesto. Pero la gente se justifica con la carne es débil. Pero fíjate esto, cuando yo he hablado con gente, y he hablado con mucha gente que ha caído en pecado, cualquiera que sea el pecado, llámese adulterio, fornicación, drogadicción, alcoholismo, cualquier nombre que tú le quieras poner. Cuando yo hablo con estas personas, yo les hago una pregunta y les digo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees? ¿Cuánto tiempo has ayunado? ¿Te estás congregando? Y el 90% de esas personas me dicen esto: tiene más de 3 meses que no leo la Biblia, ya tiene mucho tiempo que no oro, tiene años que no ayuno, no sé ni desde cuándo ayuné. Y empiezan a decir un montón de cosas y te das cuenta que al no hacer, al no cuidar, al no ocuparse de su salvación, ellos empezaron a tener una vida espiritual débil, y eso los hizo ser propensos a la tentación. Pablo dice, tú puedes vivir una vida en rectitud, pero tienes que hacer tu parte. ¿Qué es hacer tu parte? Ocuparte de tu salvación, hacer esas 5 cosas que ya te dije. Pero mucha gente, vuelvo a repetir, cae en la tentación no porque Dios no los haya guardado, no porque Dios sea malo, sino porque ellos no se fortalecen espiritualmente. Si tú en este momento, amado pueblo de Dios, quien quiera que seas, estás siendo esclavo de algún pecado, ya sea drogas, ya sea alcoholismo, ya sea resentimiento, ya sea depresión, antes de culpar a Dios de por qué no te ha ayudado, empieza a analizarte a ti mismo. Analiza si has cuidado, si te has ocupado de tu salvación. Analiza si tienes una vida espiritual correcta. Porque muchas veces decimos, Dios, ¿por qué no me guardaste? Y Dios diría, es que mi presencia ha estado contigo, yo te llamo, pero tú no vienes a mí. Y entonces has caído en tentación porque estás débil espiritualmente. Cuando uno está débil espiritualmente, viene alguien y te da un empujón, viene Satanás y te empujas a la tentación, y tú te vas hacia la tentación, porque no tienes la suficiente fuerza espiritual para decir no. Pero cuando tú y yo hacemos lo correcto, entonces nuestro espíritu es fortalecido, y pase lo que pase, así Satanás ponga la tentación más hermosa, así Satanás ponga a la mujer más bella o al hombre más bello, tú dirás que no, porque estás decidido a hacer la voluntad de Dios, y tendrás la fuerza de decir no. No importa aunque los demás te digan, no tiene nada de malo, ¿qué tal? Ay, pues tú eres guapo, tú eres guapa, ay, nadie se va a enterar. Tú dirás no, porque tendrás la suficiente fuerza espiritual para mantenerte en santidad, sabiendo que eso es lo que le agrada a tu Dios, a tu Salvador, a tu Señor, a tu Padre. Entonces es necesario que tú cuides y te ocupes de tu salvación. Ahora, si no quedas conforme con esto, te voy a dar un plus que todavía Pablo enseña, un extra. Pablo nos está enseñando haciendo un resumen. ¿Puedes vivir en rectitud? ¿Pueden vivir en rectitud? ¿Podemos vivir sin pecado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Ok, ya estamos bien, no hay dudas, ya se cayeron esos engaños del diablo. Pero ahora, ¿puedo vivir en rectitud? Sí. ¿Cómo lo hago? Ocupándome de mi salvación. ¿Cómo hago esto? Orando, leyendo, ayunando, alabando y adorando a Dios, congregándome, ¿ok? 5 cosas sencillas. Ahora, si aún con esto tú dices, bueno, es que aún así se me complica, en primer lugar, si lo haces, te aseguro que ya no va a ser difícil, ya no va a ser tan difícil. Pero después Pablo nos muestra todavía un plus, algo extra,
que es algo que impactó mi corazón y quiero que lo recibas en este momento. Dice el versículo 13. Fíjate lo que dice el versículo 13 de Filipenses 2. Dice ahí: porque Dios es el que en vosotros, o sea en nosotros, en todos sus hijos, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así: porque Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Se los vuelvo a repetir: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Lo primero que vemos es: yo me tengo que ocupar de lo mío. Pero a veces, aunque yo me ocupo de lo mío, tal vez hay tentaciones más fuertes y más difíciles. Pero ahí, dice aquí la palabra de Dios, Dios te produce el deseo de hacer lo correcto, pero dice que también te da el poder para que hagas lo correcto. Fíjate nada más, Dios te produce el deseo de hacer lo correcto, pero te da ¿qué? El poder de hacer lo correcto. Por eso digo que es el plus. ¿Sabes por qué? Porque a veces no vemos la mano poderosa de Dios. Cuando estamos pasando por situaciones bien difíciles, tú a lo mejor, y nosotros como pastores, como líderes, creo que muchos lo hemos experimentado, dices: estoy orando, estoy haciendo esto, pero esto como que se me está saliendo fuera de las manos. Tú recuerdas, Dios produce en mí el deseo de hacer lo correcto y me da el poder para hacerlo. No estoy solo, tengo una ayuda sobrenatural, tengo una ayuda más allá de lo natural, que es mi Dios, que es su Espíritu Santo que está dentro de mí, que Él me impulsa, que Él me lleva, que Él me da el poder, la autoridad para yo hacer lo correcto en todo tiempo, no importa quién me vea o no importa quién me vea. Por ejemplo, muchas veces, y esto es un ejemplo sencillo, pero luego lo vamos a trasladar a algo más fuerte. ¿Cuántas veces ha pasado que estamos en casa y tenemos 2 horas libres? Ya se fueron los niños, ya se fue tu esposa, ya se fue tu esposo, y tú tienes 2 horas libres. Y Dios empieza a producir en ti. ¿Por qué no oras ahora que nadie está aquí en casa? Ahora sí vas a poder gritar, llorar, clamar, ¿no? Y algo empieza a producir. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no lees? Mira, ya no están los niños, que siempre andan haciendo escándalo. Mira, ya no está tu esposo que siempre te pide de cenar. Estás tú solita. Y dice: ¿por qué? Empieza a producir Dios en nosotros el deseo. Y ya está ahí todo para orar 2 horas y poder ser tocados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? Viene el deseo y viene ese impulso de Dios, pero a veces decimos: híjole, pero mi serie de Netflix se quedó bien buena ayer. Y ahorita nadie me va a molestar y me puedo arrimar mis palomitas, acercar mis palomitas para acá, mi refresquito. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros decidimos, aunque Dios nos impulsó a hacer lo correcto, nosotros decidimos hacer lo incorrecto. Nos quedamos viendo Netflix y después de ver Netflix no nos conformamos con 2 horas, vimos 2, 3, 5 capítulos. Y cuando menos te das cuenta ya es bien tarde. Y ya estás bien cansado para orar y para leer, y entonces te duermes y ya no tuviste una experiencia con Jesús. Y eso se empieza a hacer costumbre, o no me digan que no. Se empieza a hacer costumbre, un día, otro día, un mes, un año, o ya es una manera de vivir. Más llenos de Netflix y menos llenos de Dios. Y entonces, aunque Dios está ahí impulsándonos y nos está dando el poder para hacer las cosas, es nuestra decisión. Y quiero decirte algo importante: Dios nos ha dotado de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos mueve a hacer lo correcto, nos impulsa a hacer lo correcto, pero nosotros decidimos si lo hacemos o no. He platicado con gente que ha caído fuertemente en pecado de adulterio y de otras cosas, y les he dicho: yo sé que ahí estaba el Espíritu Santo diciéndote que no. Y hay gente que me ha platicado y ha abierto su corazón y me ha dicho: yo escuché la voz de Dios, una voz que me dijo: detente, no lastimes, no destruyas a tu familia. Dice: yo la escuché en mi interior y aún pareciera que algo me resumbó en mi mente que dijo: no hagas esto, no caigas en adulterio con esta mujer, no destruyas a tu familia. Dice: pero ¿sabe qué? Yo en mi interior dije: pero yo quiero y no me importan las consecuencias que eso traiga. Y lo hice.
debes de saber que Dios y su Espíritu siempre están en los momentos más difíciles. Jesús jamás nos deja. Su Espíritu Santo siempre está con nosotros y dentro de nosotros, motivándonos a hacer lo correcto. Pero cada vez que caigamos, no digamos, es que Dios no me protegió. No, Dios está ahí. Dios está ahí hablando a nuestras conciencias, hablando a nuestros corazones. Usa diferente gente para decirnos, cuidado, no hagas esto. Pero muchas veces nosotros hemos caído en el pecado porque así lo hemos decidido. Cuando hemos fallado, todos cuando hemos hecho algo incorrecto, el Espíritu nos dice las consecuencias y dice, esto va a traer estas consecuencias sobre ti. Esto va a traer estas consecuencias de muerte sobre ti. Pero mucha gente dice, aún así, yo lo hago. Aunque la ayuda sobrenatural está ahí, aunque la ayuda de Dios está ahí. Y quiero cerrar con estos dos versículos. Quiero cerrar con estos dos versos para hacer este llamado a aquellos que tal vez sienten que ya no pueden salir de esa situación de pecado. Quiero que leamos Romanos 8:37. Romanos 8:37. Lo van a ver ahí en la pantalla, Romanos 8:37. Y escúchalo y recíbelo en tu corazón. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay momentos donde las circunstancias son tan difíciles que el diablo te susurra a tu oído, vete a pecar, nadie te va a ver. Yo creo que has tú pasado momentos de decepción con gente a tu alrededor y que te habla Satanás a tu mente y te dice, vete a tomar, con eso se te va a olvidar esto que estás viviendo. O te dice, drógate y vas a ver que esto va a acabar con el dolor que sientes. Pero tú recuerda esta palabra cuando venga esa tentación. Recuerda esta palabra que dice la Biblia, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros, yo he pasado momentos de tentación, momentos de situaciones, aunque llevo más de 20 años en el Evangelio, pero también caí en muchas cosas en el pasado. Y cuando está viniendo la tentación, una de las cosas que yo recuerdo es este versículo, porque yo digo, yo no puedo fallarle a aquel que me amó. No puedo fallarle a aquel que ha dado su vida por mí, aquel que lo dio todo. Tal vez yo puedo quedar mal con el pastor, tal vez puedo quedar mal con el líder, pero el líder, el pastor, no es el que me ha dado la salvación. A veces nos engañamos diciendo, no me vio el pastor, ¿y qué? Él no te dio la salvación. La salvación nos las dio Jesús. Y cuando nosotros somos blanco fácil y caemos en esa tentación, entristecemos el corazón de nuestro Dios. Y entonces cuando viene la tentación, tú recuerda, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y el otro versículo que quiero que leas y que recordemos en nuestro corazón es Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículos del 10 al 11. Apocalipsis 12, versículos del 10 al 11, dice así la palabra. Recíbelo en tu espíritu y que quede grabado en tu corazón. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero.
Cuando tú pases momentos de debilidad y el diablo te susurre a tu oído, tú no vas a poder salir de esta esclavitud, tú no vas a poder salir de este pecado de pornografía, tú no puedes salir de este pecado de lujuria, tú no puedes salir de esta situación de depresión o de enojo, de ira o de amargura. Cuando el diablo te susurre eso, tú respóndele lo que este versículo dice: yo he vencido por medio de la sangre del Cordero. No lo hago por mis fuerzas, lo hago por la gracia de Dios que está en mí. Él me ha dado su sangre, Él me ha dado su poder, Él me ha dado su autoridad y yo puedo vencer ante toda tentación. Tú y yo somos más que vencedores. Y hoy yo les invito a todos aquellos, yo no conozco tu vida, te conozco a ti como persona, pero no te conozco en la intimidad, yo no te conozco en lo oculto de tu casa, de tu cuarto. Solo tú sabes a qué áreas, en qué áreas todavía estás atado, en qué áreas no has podido vencer. Pero hoy yo te invito a que tú puedas rendir todo tu ser a Dios y tomes autoridad y hoy te determines a vencer sobre ese pecado. Dios te ha diseñado para ser libre. Dios te ha diseñado para ser vencedor. Dios no nos ha diseñado para ser esclavos del pecado. Dios nos ha diseñado para ser libres por su sangre preciosa.